¿Te has sentido alguna vez como si llevaras una armadura todo el día puesta? Esta armadura te protege de los ataques del mundo y te aísla de las emociones negativas, pues evitando que sientas profundamente la tristeza o la decepción. Pero también evita que puedas disfrutar de esas conexiones genuinas que en realidad tanto deseas. Así que hoy te voy a animar a deshacerte de esa coraza para sustituirla por un elemento mucho más poderoso. Hoy quiero embarcarte en un viaje hacia tu propia ternura. Una fuerza que no solo no te hace más débil, sino que en realidad casi te vuelve invencible. Desplegar las velas. La ternura no es solo eso que sientes al ver a un gatito lindo mirándote a los ojos. Es además un lenguaje, una forma de estar y sobre todo una decisión consciente. La decisión de mirar cara a cara a las emociones, dejando ese filtro negativo que tus inseguridades insisten en usar para distorsionar el mundo. Y al dejar de lado las inseguridades, dejas de evaluar a las personas tanto por lo que pueden ofrecerte y empiezas a hacerlo más bien porque son seres humanos, con todas sus luces y todas sus sombras. Y qué difícil es esto, porque estamos acostumbrados a valorarnos siempre en función de aquello que conseguimos. Y por tanto, existe mucha ternura cuando reconoces tu esfuerzo incluso si no lograste aquello que querías. Pero lo mejor de todo es que cuando dejas de juzgar a los otros, empiezas también a dejar de juzgarte a ti mismo. Porque cuando eliges la ternura, dejas de esconderte detrás de la armadura, creas conexiones auténticas contigo y con los demás y transformas tus relaciones porque aprendes a mirar más allá de los errores y de los juicios. Y si eres de los que disfrutan de los hechos concretos, te diré que la ternura no solo tiene un impacto emocional, también tiene un efecto profundo tanto en tu cuerpo como en tu mente. Porque cuando muestras o cuando recibes ternura, tu cerebro libera una hormona que se llama oxitocina. Se conoce vulgarmente como la hormona del amor y es básicamente una sustancia que fortalece las conexiones afectivas, reduce los niveles de estrés y sobre todo te genera una sensación agradable de calma y de bienestar. Lo cual me recuerda a un antiguo compañero de trabajo que todas las mañanas cuando llegaba me recibía con un abrazo y diciendo: oxitocina, tío, oxitocina. Pero no te voy a mentir, porque optar por la ternura, en lugar de reaccionar automáticamente, exige una valentía auténtica y profunda. Mostrar ternura implica abrirse, bajar las defensas y permitir que otros te vean tal y como eres. Y eso desata un poco el miedo a que te puedan hacer daño. Y es por esta razón por la que muchas veces vamos por la vida protegidos con la armadura que te comentaba antes. Pero piénsalo, ¿cómo vas a abrazar a alguien con una armadura puesta? Es que de esa manera no puedes sentir el calor de la otra persona y además te muestras frío y distante, dificultando y mucho las conexiones auténticas. Es como si te relacionaras con otra persona interpretando siempre a un personaje que realmente no eres tú, con una especie de máscara que no le deja ver quién eres de verdad. Y ahí es donde la ternura te anima a soltar la armadura. Y soltar la armadura no significa dejar de protegerte por completo, sino elegir cuándo y con quién vas a abrirte. Y cuando lo hagas te darás cuenta de algo muy importante. Soltar esa coraza no solo no te debilita, sino que te hace sentir mucho más libre. No obstante, habrá espacios donde tu ternura no va a ser bien valorada. Y es que, como ya comentamos en este vídeo aquí, no se puede ser auténtico al 100% de los casos. En su libro Ternura y Agresividad, Juan José Albert compara a cada ser humano con una isla en un océano inmenso. Cada isla tiene su propia geografía, montañas, ríos y sobre todo paisajes únicos. Pero estas islas también tienen murallas y tienen arrecifes. Un poco con la intención de evitar visitantes incómodos que puedan, vamos a decir, alterar el ecosistema. Y según él, la ternura sería ese puente que te conecta a ambas islas. No fuerza al otro a cambiar su paisaje, sino que nos permite comprender y ser comprendidos. En resumen, como diría Ender en el juego de Ender, cuando comprendes realmente a tu enemigo, tanto como para poder vencerlo, entonces también lo amas. Y es que es un poco la magia de la ternura, porque cuando tú comprendes que la persona que tienes frente a ti es humana y por tanto tiene sus limitaciones, de algún modo resulta más fácil sustituir ese enfado automático por una búsqueda al menos de empatía y de compasión. Es decir, intentar entender a la otra persona antes de contraatacar. Y entiendo que practicar la ternura en ciertos contextos puede parecer todo un desafío. Pero es que es precisamente en esos momentos cuando se revela como una herramienta tan poderosa. Cuando alguien te ataca, ¿qué sueles hacer? La mayoría de nosotros responde contraatacando, pero de esta forma lo único que vas a conseguir va a ser escalar el conflicto. Sin embargo, responder con ternura implica algo así como pausar, respirar y elegir conscientemente cómo actuar. La ternura te permite ver más allá de las palabras o de los actos siguientes del otro, y te puedes preguntar qué hay detrás de esta reacción. ¿Qué dolor o necesidad no expresada está comunicando a esta persona? Porque la mayor parte de las veces las acciones de los otros tienen más que ver con ellos que con nosotros.
Una vez estábamos en un restaurante y un amigo pidió un café descafeinado. El caso es que el camarero lo trajo con cafeína y cuando le pedimos que lo cambiara se enfadó muchísimo. Y se fue súper enfadado. Y mis amigos se quedaron un poco, se habían sentido atacados. Que yo les pregunté, a ver, ¿no creéis que quizá esta persona está simplemente estresada? ¿Y cómo es la vida? Porque al rato el camarero vino con el café descafeinado y una disculpa, pues diciendo básicamente eso, que habían tenido más reservas de lo que esperaban y estaba un poco estresado. Y comprender esto, pues hace que nada de lo que otras personas te digan pueda hacer aguas en tu línea de flotación. Porque un barco no se hunde por estar rodeado de agua, sino que lo hace cuando permite que ese agua se introduzca dentro. Es decir, solamente te puede afectar lo que los demás digan si tú decides creerte lo que los demás digan. Y es curioso que te diga yo esto, porque hasta hace unos pocos años me creía cada cosa que otras personas decían de mí, especialmente si eran negativas. El caso es que este cambio de perspectiva, donde entiendes que el enfado del otro no va necesariamente contigo, no solamente desactiva el conflicto, sino que de alguna manera te ayuda a mantener la paz interior. Así que cuando alguien te grite, en lugar de devolverle el ataque, pregúntate, ¿esto que está diciendo tiene más que ver con él o conmigo? Y casi siempre te darás cuenta que tú eres un mero observador del problema de la otra persona. Entonces, en lugar de escalar la tensión, elige una respuesta tierna. Observa cómo esa respuesta tierna puede transformar el momento. Pero es que incluso si eres tú la fuente de su enfado, la estrategia va a funcionar exactamente igual. Porque un simple parece que esto te afecta mucho, ¿cómo puedo ayudarte?, permite al otro sentirse escuchado, validado y sobre todo abre un espacio para el diálogo auténtico, algo bastante importante. Y es que la ternura no significa aceptar ni abusos, ni ceder siempre, sino más bien es elegir cómo responder desde la empatía y la compasión, protegiendo tanto tu integridad como la relación con otra persona. Pero te voy a ser sincero, llevo un rato hablando de ternura como una fuerza para relacionarnos con el otro, pero mi intención real es explicarte cómo usarla para tratar con la persona más importante de tu vida, y esa persona evidentemente eres tú. ¿Has tenido alguna vez uno de esos amigos que te dicen lo poco que vales, lo inútil que eres y que todo te sale siempre mal? Sinceramente espero que no, porque si es así, creo que antes de seguir con este vídeo deberías entender cómo usar tu agresividad para poner límites. Pero vamos a suponer que si alguna vez has tenido este tipo de amigos, ya te deshiciste de ellos. Lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Has puesto atención a cómo te hablas a ti mismo? Porque es posible que aunque aquel antiguo amigo lo mandaste a freír espárragos, sigas permitiéndole a tu mente que se comporte como tu enemigo. Piensa en ese momento en que un vaso se te cae al suelo y se rompe. ¿Cómo te hablas? ¿Te dices que eres un inútil y que todo te sale mal? A menudo ponemos límites a ciertas personas que no nos tratan como nos merecemos, a la vez que somos crueles con nosotros mismos. Y es que durante casi toda mi vida me ha pasado un poco esto. Yo era mi peor crítico sin duda. Hasta que cayó en mis manos un libro, Comunicación no violenta, que me abrió los ojos por completo. Si quieres que te hable de él más a fondo, déjame en los comentarios. Por hoy simplemente te diré que lo que se suponía que era un libro para aprender a relacionarse con el otro, a mí me ayudó mucho a cambiar mi lenguaje interno. Antes del libro, cada vez que cometía un error, me machacaba muchísimo a mí mismo. Por ejemplo, si se me caía ese vaso, me decía que torpe eres, siempre haces las cosas mal, etc. Pero tras aquella epifanía, empecé a tratarme de otro modo. Comencé a preguntarme, ¿qué estoy realmente sintiendo? ¿Es frustración? ¿Es cansancio? ¿Es miedo? ¿Por qué me estoy hablando así? Y fue entonces cuando comprendí que muchas veces que me he sentido triste, realmente estaba solo cansado. Y como no estaba acostumbrado a indagar en mis emociones, confundía un estado con otro. Y cuando me di cuenta de la confusión, no te imaginas el peso que me quité de encima. Y ahí radica el poder de la ternura. Te invita a escuchar tus emociones en lugar de reprimirlas. La ternura te invita a comprenderte y aceptarte incluso en los momentos más complicados de tu vida. Porque cuando eliges tratarte con compasión, como si te dirigieras a tu mejor amigo, empiezas a conectar contigo de una forma que transforma tu vida por completa. Así que ahora, cuando algo no me sale como esperaba, me digo, esto me frustra y es válido sentirlo. ¿Qué puedo hacer ahora para mejorar la situación? Que como verás se parece bastante a lo que te dije en la agresividad, porque spoiler, la una sin la otra no tiene sentido. Y ojo, hablarte con ternura no significa excusarte y dejar de hacer aquello que consideras que es importante. Significa escucharte, entenderte y responder a las emociones con humanidad. Y es precisamente esa escucha la que te va a dar la fuerza, porque cuando te das permiso para seguir lo que ocurre en tu interior, sin miedo a tu propio juicio, entonces te comprendes mucho mejor, lo cual es el primer paso para aceptarte tal y como eres, a pesar del juicio externo, y por tanto también es el primer paso para sentirte a gusto en tu propia piel. Y es por eso que considero que el mundo necesita mucha más ternura. Y todo comienza contigo. Así que si este mensaje te ha resonado, comparte un poco de ternura conmigo y le das a like y te suscribes. Y si crees que a alguien, un amigo, un familiar, le iría bien escucharlo, extiende tu ternura y compártelo también con él. Hagamos de este mundo un lugar más humano.
Pero espera, no te vayas todavía, porque si ya me vas conociendo, sabes que vamos a entrar en tu sección favorita, el reto de la semana. En esta sección ofrezco ideas para poner en práctica todo lo que explico en cada vídeo. Y en este caso te voy a proponer 2 ejercicios. El primero de ellos va enfocado a mejorar tu ternura con los demás. Es simple, dedica 5 minutos al día a escuchar a alguien sin interrumpir ni juzgar. Y cuando me refiero a juzgar incluso en tu cabeza. Es decir, intenta apagar esa voz crítica que te dice esto que estoy diciendo es cierto, no lo es. Durante esos 5 minutos simplemente suprime el juicio y enfócate en captar las emociones que hay detrás de las palabras de esa persona. Y cuando termines pregúntate qué emociones había detrás y sobre todo cómo te has sentido al hacerlo. Vas a descubrir algo mágico y es que es muy fácil conectar con los demás cuando dejas de emitir juicios. Y el segundo ejercicio es puramente para ti. Esta semana presta atención a tu diálogo interno, es decir, a aquello que te dices a ti mismo cuando estás un poco en tu cabeza. Cada vez que te critiques, sustituye ese pensamiento por algo un poco más compasivo. Si quieres, empieza por algo tan simple como estoy haciendo lo mejor que puedo. Y si quieres ir un paso más allá, trata de identificar las emociones que hay detrás de ese diálogo interno. Escribe un diario cada vez que lo consigas y reflexiona al final de la semana sobre cómo te sientes. Y llegados a este punto, déjame recordarte que la ternura es una decisión consciente que te conviene tomar cuanto antes. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué impacto tendría la ternura en tu vida si la practicases todos los días? Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.